Te saluda tu amiga Rosa Laura Bernal y te doy la bienvenida al podcast de desarrollo personal y aplicación mental en el que aprenderás herramientas que te ayudarán a transformar tu mentalidad para generar abundancia, salud y prosperidad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, bienvenidos a todos a un episodio de Transformación Mental con Rosa Laura Bernal. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Vamos a explorar el día de hoy un tema fascinante. Es el de El Kybalión. ¿Alguna vez has oído hablar de este misterioso libro? Si no, no te preocupes porque vamos a explicarlo en forma muy sencilla, muy práctica, para que te motives a investigar y a conocer y estudiar más sobre el tema. Prepárate porque vamos a descubrir los principios que pueden transformar tu vida, tu mentalidad. Adelante. Pues bien, ¿qué es el Kybalión? El Kybalión es un libro que se escribió en 1908 por tres autores anónimos que se hacen llamar los tres iniciados. Este libro recoge enseñanzas antiguas de Hermes Trismegisto. Es un sabio griego. Es decir, que el contenido del libro viene de muchos siglos atrás. Pero todo esto está vigente y nos está ayudando mucho. En resumen, es como un manual de sabiduría universal que ha influenciado a muchas personas a lo largo de los años. Para mí es una lectura pues básica, muy recomendable, que siempre en todos mis grupos de aplicación y práctica mental lo recomiendo para que profundicen más. Y vamos a ir comentando cada uno de los principios que van pues ya esbozados en leyes. Son 7 leyes y vamos a empezar con la primera, que es la del mentalismo. El primer principio es el mentalismo. Este quiere decir que todo es mente, que el universo es mental. Así que básicamente quiere decir que lo que piensas, creas y que tus pensamientos son poderosos y tienen el poder de moldear el mundo. ¿Alguna vez has notado esto? ¿Lo has notado ya en tu vida? ¿Lo has puesto en práctica? Yo me la paso en estos episodios, en este podcast. Llevamos ya 3 temporadas en las que me he enfocado y he insistido mucho en que vivimos en un mundo mental, en que tu pensamiento es el que causa toda tu realidad y que ese mundo mental es en el que tenemos que trabajar para poder hacer los cambios. Pues bien, el principio establece que todo es mente, que el universo es mental y significa que todo lo que existe tiene origen en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Y todo esto, nuestro pensamiento tiene el poder de crear nuestra realidad, lo que se estaba ahorita comentando, que los pensamientos y que creemos en una vida, todo lo que pensamos y creemos influye en nuestra vida, cambia nuestra realidad. Es la base de mi estudio, es la base de aplicación mental, la base de escatología. Entender que vivimos en un mundo mental y que en nuestra mente están los pensamientos que van a causar modificar nuestra experiencia, nuestro efecto, nuestra realidad. Y por eso es que es una lectura básica para que podamos ir entendiendo más al respecto. Como te decía, aquí voy a hacer un paréntesis. Este libro, pues ya como Kybalión se escribe en 1908. Por esa época, el autor del que yo he venido hablando también, de escatología, William Walter, también está en auge, pues publicando sus libros, publicando todo el contenido de William Walter. Es autor de escatología, es el creador y de la ciencia de la vida. Y él en 1917, más o menos por esas épocas, empieza sus cursos en su casa y empieza a escribir sobre todo lo que es la ciencia de la vida, que de esto también te voy a explicar más a profundidad si lo deseas, para poder entender que él nos habla de 5 leyes. Aquí en el Kybalión son 7 leyes mentales, 7 leyes universales.
Estas 7 leyes universales del Kybalión, explican, pues de ahí se derivan y se entienden mejor las 5 leyes de las que habla en escatología William Walter, que es la ley de causa y efecto, la ley de la individualidad, la ley de progresión, la ley de proporción y la ley de importunidad. De estas leyes también ya hablé en el podcast, te voy a dejar en la descripción del enlace el episodio por si quieres escucharlo. Pues bien, la primera ley del Kybalión es la ley del mentalismo. Entendamos entonces que todo es mental y aquí es donde vemos que estudiar lo que es nuestra mente tiene una relevancia básica para poder pues vivir en armonía y vivir en felicidad y disfrutar nuestra vida, que es el propósito que nosotros vamos entendiendo cuando estudiamos aplicación y práctica mental. Muy bien, el segundo principio en el Kybalión es el de la correspondencia. ¿A qué se refiere esto? Dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y esto significa que hay una conexión entre los diferentes niveles de existencia y que todo lo que sucede nos afecta a todos. Es decir, este principio, más explicado más profundamente, nos hace entender que los diferentes planos, como el físico, el mental y el espiritual, tienen una correspondencia. Lo que sucede en un nivel afecta en el otro. Y así, esto es cuando lo vamos entendiendo, nos va mostrando que el microcosmos, lo pequeño, es igual al macrocosmos, a lo grande, y que todo está conectado, todo está conectado. Piensa, por ejemplo, para que sea un poquito más claro, cuando tú has tenido o tienes ahora algún momento de mucho estrés, de mucha ansiedad, ¿cómo va a afectar esto a tu salud física? Por supuesto que lo afecta. Entonces, cuando tú resuelves un plano o cuando tú te ves afectado en un plano, se ve afectado en el otro. Si resuelves el estrés en tu mentalidad, en tu plano mental, vas a resolverlo en tu plano físico. Y si no, pues empiezan a aparecer enfermedades. En el estrés hay mucho de la piel, bueno, ya sabemos que se somatizan las enfermedades y aparecen por todos lados. Este sería el principio de la correspondencia, la ley de la correspondencia. Nos vamos ahora al tercero, que es el de la vibración. ¿Has escuchado vibra positivo, llénate de energía, vibra en una frecuencia alta? También aquí lo comento mucho porque es una de las cuestiones básicas y fundamentales, aprender a elevar nuestra vibración, nuestra energía para generar abundancia. Vibrar alto, esto se refiere a que nada está inmóvil, todo se está moviendo, todo vibra, todo tiene una energía, el universo está en constante movimiento y en constante vibración. Todo a través de los átomos, ahí tenemos energía, hay en movimiento, todo desde el pequeño, el más mínimo átomo hasta la galaxia, todo está en una vibración y esa vibración afecta nuestra experiencia y nuestra percepción. La forma en que estemos vibrando va a hacer que cambie nuestra realidad. Claro, primero viene un pensamiento y del pensamiento sigue la vibración. Aquí va muy relacionado con la emoción también de la que hemos hablado. ¿Recuerdas? También, bueno, te comento la trilogía que es pensar, sentir, actuar. Esa trinidad es lo que nos hace crear nuestra realidad. Cuando tenemos buena vibración, nos sentimos bien, atraemos cosas positivas y por otro lado, pues todo lo malo, lo negativo se va a eliminar, pero si estamos pensando en pensamientos equivocados, si estamos pensando en cuestiones pues negativas, vamos a afectar nuestro ánimo y nuestro entorno. Ese sería el principio, la ley de la vibración. Después se encuentra el de la polaridad, el cuarto es el principio de la polaridad y nos dice que todo es dual, todo tiene dos polos, dos opuestos, tiene pues sus dos partes. El principio explica que tenemos esa parte, esas dos opciones que son el calor y el frío, por ejemplo, los extremos. El principio nos ayuda a entender y equilibrar toda nuestra vida al entender que hay dos polos. Esto nos enseña a entender que esa realidad se puede estar en dos áreas.
la positiva y la negativa, y que hay que encontrar el equilibrio y la armonía. Sin embargo, cuando hacemos estudios ya más profundos y ya vamos a entender que existe la totalidad del bien y que el bien solo tiene un lado y que hay un único lado de la vida que es el bueno, el correcto. Esto lo estudiamos más a profundidad, por eso quería hacer un paréntesis ahí. Luego viene el principio del ritmo, que es el quinto, donde dice todo fluye y tiene sus periodos de avance, retroceso, ascendemos, descendemos. El ritmo es un principio que describe el movimiento de ida y vuelta, el flujo, el reflujo de la vida, el estarnos en movimiento. Nos enseña que todo tiene ciclos, ritmos naturales y que debemos aprender a fluir con ellos en lugar de estar resistiéndonos, de estar en contra, de estar afectándonos. En cambio, si nosotros nos dejamos fluir y entendemos que todo fluye para bien, vamos a tener otra situación en nuestra vida, otra circunstancia, otra forma de ver y de percibir todo, lo cual nos va a ayudar muchísimo a estar en constante movimiento. Luego tenemos el principio de causa y efecto. Causa y efecto es una ley mental que es la ley principal en el estudio de práctica mental. Esta ley nos dice que toda causa tiene un efecto, que todo efecto tiene una causa. Este principio afirma que nada sucede por casualidad y que cada acción tiene una reacción. Nos anima a ser conscientes de nuestras acciones, decisiones, ya que éstas tienen consecuencias que afectan nuestra vida y la de los demás. En lo que es aplicación y práctica mental, en escatología, la ley de causa y efecto la conocemos mucho, mucho más profundamente y la estudiamos para poderla aplicar, poner en práctica y vivir cada día de nuestra vida, porque esta ley de causa y efecto es fundamental, fundamental porque esto es el entender que por cada causa invisible hay un símbolo visible. Esto expresa esta ley. Ahí se ve el mentalismo. Todo por causa y efecto vamos a ver que en el efecto se va a ver reflejado lo que nosotros pensemos en causa. Y tenemos también el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene principio masculino y femenino. El principio sostiene que todo hay una fuerza masculina y una femenina y que la generación, la creación, resulta de la interacción entre estas fuerzas. Es el principio de la creatividad, del nacimiento, de todos los niveles de existencia. Cuando entendemos esto, que se unen, que hay dos elementos, el femenino y el masculino, que al unirse se crea, vamos entendiendo cómo vamos evolucionando y cómo podemos tener esos dos, esas dos áreas en nuestra vida para poder crear y tener mejores resultados en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros pues nos estemos enfocando. Pues bien, los 7 te los numero, ahorita los expliqué más así, más muy a grandes rasgos, que son las 7 leyes del Kybalión. Es la primera, ley del mentalismo; la segunda, ley de correspondencia; la tercera, ley de vibración; cuarta, ley de polaridad; quinta, ley del ritmo; sexta, ley de causa y efecto; y séptima, ley de generación. ¿Pero para qué nos sirve conocer y saber todo esto? Pues muy sencillo, cuando nosotros estudiamos y entendemos el funcionamiento del universo, de las leyes, nuestra interacción con él, al aplicar estas leyes vamos a ayudarnos a mejorar nuestro desarrollo personal, nuestra capacidad para transformar nuestra vida. Poco a poco, escríbeme si te interesa, vamos a ir a lo mejor desglosando cada una de estas leyes para que los entiendas en forma más sencilla, más práctica y que los puedas aplicar en tu vida diaria. Por ahora, pues vamos a entender que el Kybalión nos ayuda a comprender mejor cómo funciona el universo y cómo podemos aplicarlo, estos principios en nuestra vida. Cuando nosotros vamos entendiendo que existe una vibración, por ejemplo, la ley de la vibración, pues aprendemos a que hay que cambiar nuestra vibración, cambiar nuestra vibración hacia una energía correcta, y que cuando estamos vibrando en positivo, en alto, todo va a fluir y se va a dar de la mejor manera. Eso es como vamos a
entenderlo, nos ayuda a comprender cómo funciona todo y a buscar un equilibrio de vida. Es una herramienta muy poderosa el Kit-Valión para el desarrollo personal y para la transformación mental. Por eso te recomiendo que profundices, pero si gustas, aquí vamos a platicar un poco más y espero que te haya dado una idea clara y sencilla de lo que es el Kit-Valión. Y te animo mucho a que leas el libro y a que descubras más sobre estos principios. Y también si deseas no solamente recibir la información como ahorita pues se recibe aquí en el podcast o cuando uno la lee, si quieres ir a un nivel más profundo, si deseas aplicarlo y usarlo todo el conocimiento para poder transformar tu mentalidad más a profundidad, te invito al taller que voy a impartir de aplicación y práctica mental. Va a dar inicio en septiembre y voy a estar ya dejando aquí en la descripción del video la información para avisarte cuando vamos a abrir las inscripciones, que ya es próximamente, y estaré pues formando un grupo para enseñarles todo esto que yo he aprendido y con lo cual he transformado mi vida ya que en varios episodios te he comentado. He hecho cambios realmente importantes, trascendentes, tanto en el nivel de abundancia, en el nivel de salud, de relaciones personales. Pues bien, te agradezco muchísimo por haber escuchado un episodio más de Transformación Mental con Rosa Laura Bernal. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjamela saber en mis redes sociales o escríbeme aquí en la descripción del video. Te dejo mi enlace para que vayas a WhatsApp y ahí puedas dejarme tus comentarios. Recuerda que si cambias tu mentalidad, transformas tu realidad. Nos vemos mañana. Saludos, que tengas un día maravilloso. Toma acción y pon en práctica lo aprendido. Comparte con quien tú creas que le puede servir esta información y te invito a seguirme en mis redes sociales.